Muy bien, los abogados de Donald Trump dijeron, eso fue el lunes a la Corte de Apelaciones ahí de Nueva York, que le es imposible a Trump pagar una fianza de esta naturaleza que cubra además el monto total de una sentencia de 454 millones de dólares. Mientras apelan la decisión, que eso es lo interesante, está en apelación. La pregunta es, ¿qué pasa si el lunes Trump no paga? Tenemos al doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado y exfiscal. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Un placer. Está hecha la pregunta, ¿qué pasa si el lunes dice no puedo pagar, no tengo ese dinero? Primero, ¿de dónde lo sacaría? Bueno, ¿de dónde saca 454 millones de dólares? Primero que nada, hay un periodo para poner ese dinero. Típicamente tienes que depositarlo en el registro de la Corte por si acaso pierdes la apelación, ¿verdad? Para que haya el dinero de esa forma asegurado. Y mientras el proceso de apelación continúa, ese dinero está seguro. La segunda opción, si no tienes esa cantidad de dinero, es buscar una fianza, una compañía aseguradora que a cambio de una prima, como si fuera una prima de un seguro que estás pagando, como pagas la prima del carro, te cubren hasta ciertos límites. En este caso, tú pagas una prima y la compañía de seguro, claro, se colateraliza de alguna forma, ¿no? Típicamente estás hablando acerca de real estate, bienes raíces o algún otro monto de valor. Y entonces la compañía de seguro se hace responsable por el pago de ese monto si tú no lo haces. Claramente está resguardado por otros bienes, porque la compañía de seguro no va simplemente a sacar de su bolsillo ese dinero y pagarlo. Debido a la cantidad del monto, 454 millones, 460 millones, no hay una compañía en los Estados Unidos que le haya dado la habilidad de poner esa fianza. Nunca se ha visto un monto de ese tamaño para lograr una fianza y ninguna compañía está dispuesta a hacerlo. Entonces tienes un problema. Si no tienes ese dinero y no puedes poner una fianza 30 por ese compañías dinero, entonces, ¿no? 30 compañías, sí. Dijeron entonces, que no. lo único que te queda es llegar al día sin ponerlo, pero lo que va a pasar es que va a haber una serie de factores que están ocurriendo en este momento. La abogada del estado de Nueva York ha registrado esos dictámenes en contra del presidente Trump y sus compañías en los diferentes lugares en New York donde están los bienes gananciales, donde están todas las propiedades del presidente, para entonces poder conseguir un lien contra esas propiedades y después pelear ese lien en la corte o tratar de tomar posesión de esas propiedades. Siempre vas a tener un proceso ahí de todas maneras. Claramente esto sigue, tienes que agregarle el interés diario, que es enorme, $100,000, ¿no? es extraordinario, y al final podrías llegar a un momento en el cual los intereses sean más que lo que el dictamen fue. Y entonces lo que ocurre aquí es que van a tener que ir a la corte. Y en efecto yo creo que eso es lo que están haciendo. Hay una cláusula constitucional que es muy importante, que hay que considerarlo en este caso, por multas excesivas. Esto es una multa basada en lo que el juez encontró que estas personas habían hecho, pero es una multa arbitraria. No es una multa que refleje o tenga una relación racional a lo que ocurrió. Es una multa excesiva que pidió la fiscal, inicialmente menos, después del juicio incrementó esa cantidad y el juez simplemente hizo lo que querían los abogados de Nueva York con respecto a eso, impuso esa cantidad. Pero esa cantidad tiene que estar relacionada a lo que ocurrió. No puede ser arbitraria, no puede ser excesivo, particularmente excesiva que no te permita proceder en apelación si tú no puedes poner esa fianza o no tienes ese dinero. Entonces, por lo tanto, hay un pleito que tiene que ocurrir en la Corte con respecto a esto. Además de eso, de esa multa excesiva, existen la habilidad de tú poder apelar esto y de que se pueda decidir este caso en apelación antes de que tú pierdas y te embarguen las propiedades y te hagan vender todo eso. Porque muchas de las cosas que ocurren en la Corte, cuando tú apelas este tipo de casos, es que la Corte hace un análisis primero de si tú tienes puntos de apelación que son sustantivos y por lo tanto la Corte podría invalidar toda la decisión del juez Engorón, basado en puntos constitucionales, puntos procesales, puntos evidenciarios, una serie de factores que la Corte puede utilizar para invalidar el dictamen en su totalidad.
Asumiendo que eso no ocurre, muchas veces lo que pasa es que reducen el monto que el juez ha determinado que él tiene que pagar. Porque lo que utilizan entonces es un análisis a ver si es excesivo. Porque la Corte la Corte de Apelaciones no va a validar una cantidad de dinero excesiva que no guarda una relación a lo que ocurrió en el caso. O sea, ¿cuánto dinero puede que haya perdido el Estado de Nueva York? Además de los otros puntos, tiene que haber una relación de la multa que le están poniendo a lo que ocurrió. De la misma forma pueden determinar, cuando analizan la situación sustantiva, que el juez no utilizó el estándar correcto para determinar si de verdad esa evidencia demuestra que fue una mentira que le hicieron al Estado de Nueva York, un fraude con respecto a no pagar cierto dinero que tendrían que pagar basado en estos negocios que se hicieron, o si simplemente estuvieron avalados por una determinación, un peritaje del valor de las propiedades del presidente Trump que el banco aceptó. Pues acuérdate que el banco no ha protestado. Nadie ha protestado. Todo el mundo dice que ha ganado dinero. Todo el mundo ha ganado dinero. El Estado de Nueva York es quien se queja con respecto a estas determinaciones, pero el juez en el caso de las apelaciones, los jueces podrían determinar fácilmente que el juez Engoron excedió su autoridad en considerar ciertas evidencias y la interpretación que él le dio a esas evidencias, porque todo el mundo sabe que en el ámbito comercial, cuando se habla de estos préstamos, estamos hablando de que tú puedes confiar en el valor que se establece por estas compañías que determinan el valor del asset. Si el perjudicado es el gobierno, generalmente la gente lo que hace es, para pagar menos impuestos, disminuirle el valor a la propiedad, no aumentárselo. Claro, y entonces el Estado tendría que haber demostrado de alguna forma, y yo no sé dónde estuvo esa fase frente al juez, donde se estableció de alguna manera cómo se cuantificó cuál era el daño en este caso, excepto imponer una multa excesiva que no guarda ninguna relación. Y eso es algo que se tiene que determinar. Pero la Corte de Apelación con una también fiscal puede... que dijo de antemano que iba a meter claro, en la cárcel a... Bueno, la Corte de Apelaciones también puede hacer otra cosa. Puede obviar el hecho de que tenga que poner una fianza, poner ese dinero, puede disminuir la cantidad de dinero que él tendría que poner, puede disminuir la cantidad de la fianza y en relación a una cantidad podría decir los 100 millones que quiere poner es suficiente. La Corte de Apelaciones tiene esa autoridad. Y claro, la Corte de Apelaciones sabe que avalar ese número en este momento, pienso yo, cuando ellos saben que ese dinero puede bajar durante el proceso de apelaciones del Distrito de Nueva York. Es incorrecto, correcto. La Corte de Apelaciones en ese Distrito de Nueva York. Vamos a ver al propio Trump defendiéndose en su estilo, no necesariamente se mide, como sabemos. I built a great company, one of the greatest companies anywhere in the country, especially when it comes to real estate, have some of the greatest assets in the world. And this is a rigged trial. This was a rigged trial by a crooked judge and a crooked attorney general. And we're fighting it out with them. We have a lot of cash and we have a great company, but they want to take it away, or at least take the cash element away. Billions of dollars in value, billions of dollars in properties, but they'd like to take the cash away so I can't use it on the campaign. And this is just a corrupt group of people. It's election interference, and we'll see how the courts rule on it. A ver, dos cosas. Hacía rato no veía a Melania escoltándole. Ese es el efecto. El efecto es que frizándole las cuentas, quitándole sus propiedades, amarrándolo en esa litigación, el efecto es precisamente ese. Lo estás inhabilitando del poder perseguir su campaña para la presidencia de los Estados Unidos. Entonces la Corte de Apelaciones, cuando vean estos 400 tantos millones de dólares, la cantidad de interés que eso va acumulando cada día, podría muy fácilmente determinar que ellos en este momento van a parar eso, van a permitir que la apelación siga, si ellos determinan que podría existir la posibilidad de que ellos determinen que esa cantidad es excesiva. Y si tú te quieres dar cuenta de cuál es el propósito de Letitia James, haciendo todo esto, abogando por esa cantidad de dinero, tratándole de embargar todas las propiedades, fíjate tú cuál es el efecto neto en términos de las elecciones y su habilidad de poder costear todo eso para poder hacer las cosas que él tiene que hacer. Fíjate tú que el presidente Biden ha podido ir a todos los estados importantes que deciden las elecciones. El expresidente Trump solamente ha ido a Georgia.
¿Por qué? Porque está enredado en toda esta mano de casos Claro. que francamente no le permiten hacer su campaña. Ahora, ¿qué pasa si cada seguidor de Trump le manda $6? ¿Alguien está sacando esa cuenta? Lo veremos a la vuelta. Están proponiendo, eso es en las redes, que es un mundo alternativo, ¿no? Que si cada seguidor de Trump le envía $6, tomando en cuenta que por él votaron más de 70 millones, alcanzaría para pagar la multa, daría unos 420 millones de dólares. ¿Esto es una buena o una mala idea? ¿Es legal? No, legal es esto. Sí, puedes es legal. recaudar dinero para cualquier propósito, siempre y cuando sea un propósito legal. Pero eso yo se lo dejaría al pueblo que decida qué es lo que quieren hacer. Si le quieren mandar dinero al presidente para que él pueda pagar eso, que lo hagan. Pero yo creo que, mira, lo típico que sucede en un caso donde hay una multa extraordinaria como esta es que la Corte de Apelaciones casi siempre lo reduce. Y hemos visto muchos casos donde un jurado, por ejemplo, le otorga una compensación a una persona en un caso donde otorgan compensación punitiva estratosférica. Y cuando el caso va a la Corte de Apelaciones, muchas veces va a la Corte de Apelaciones para reducir esa cantidad de dinero que la persona tendría que pagar como la compensación ordenada por un jurado bajo esas circunstancias. Lo que ocurre es que aquí hubo un juicio frente a un juez y este juez ha tenido total discreción en todos los aspectos del caso. Encuentra inicialmente y fácilmente y casi de una forma inmediata que el presidente y todos los demás cometieron fraude. Y después hubo un juicio, que es el juicio que todos vimos, donde todos los días estábamos viendo cómo los testigos hablaban de ciertas cosas que tenían que ver con esa determinación. Pero lo que no vimos es cómo se llegó a ese número. Y yo creo que al final, independiente de lo que suceda aquí, podrían reducir esa cantidad. Y por eso es importante que la Corte de Apelaciones y que los abogados del presidente tomen una acción en la Corte de Apelaciones para tratar de reducir esa cantidad en términos de lo que habría que depositar. Porque francamente pienso, y la jurisprudencia me dice, en otros casos que hemos visto, que la Corte de Apelaciones va a reducir ese número. Porque ese número es totalmente arbitrario, viola la Constitución porque es una multa excesiva. Ahora, hablando de multas excesivas, en términos generales, ¿no? Y me disculpas mi ignorancia en ese sentido, los jueces no tienen un límite que pueden... Yo veo a veces que los jueces tienen demasiado poder. Te pongo un ejemplo, un juez de un distrito perdido en Alabama puede detener una orden presidencial. Un juez, mirando las multas, la propia multa de Carollo, que es de 50 y tantos millones, multas anteriores, 50, 100, a alguien que se le viró el café, le pusieron una compensación por parte de uno de los grandes restaurantes de cadenas rápidas aquí, de millones y millones de dólares, cuando la quemadura no había sido tan grave. O que haga falta que el vaso diga que el café está caliente. A partir de ahí fue que lo hicieron, a partir de esa demanda. Sí. ¿Qué limita a los jueces? A los jueces los limita primero que nada la ley. Los jueces tienen que seguir la ley. Y la ley no es solamente lo que marca la ley en términos de cualquier acusación que te estén haciendo o cualquier demanda que se esté presentando. La ley también tiene que ver con la ley evidenciaria, que es lo que él debe considerar. La credibilidad de los testigos casi siempre permanece con el juez y las cortes de apelaciones casi nunca tocan eso porque la jurisprudencia establece que el juez que hizo el juicio está en la mejor posición para determinar la credibilidad de los testigos. Pero en lo que se refiere a la evidencia que es admisible en un caso, eso lo puede revisar una corte de apelaciones. Entonces, están sujetos a esa revisión de apelación, lo cual es interesante porque el tener que pagar toda esta cantidad de dinero antes de que tú puedas apelar, realmente lo que hace es que condiciona tu derecho de apelación y el resultado que tú puedas recibir ahí en que tú pongas todo ese dinero como si lo tuvieras que pagar todo. Y por eso es una de las razones. La otra razón por la cual los jueces tienen ciertos parámetros es en términos de abuso de discreción. Estos dictámenes y estas determinaciones y estos jueces que llevan a cabo el juicio, que no es frente a un jurado, y inclusive frente al jurado también, tienen que tener cierta discreción que cumpla con los parámetros de la ley. La Corte de Apelaciones puede determinar que el juez violó ese canon con respecto a que su discreción fue abusada cuando impuso ese número, o abusó de su discreción cuando aceptó cierto testimonio, o abusó de su discreción cuando permitió que ciertas evidencias entraran al caso. Por todas esas razones, la Corte de Apelaciones va a tener enfrente de ellos muchas cosas
cosas que decidir y revisar en este caso. Y es por eso que pienso que esa Corte de Apelación debería de tomar acción con respecto a reducir la cantidad de dinero que tiene que depositar o por lo menos hacer algún tipo de contingencia para que este caso pueda seguir apelación y no totalmente invalidar, incautar, permitir que la fiscal se apodere de las propiedades del presidente. Lo que pasaría si el lunes no paga. ¿Perdón? ¿Qué es lo que pasaría si el lunes no paga, que le incautarían las propiedades? Claro, comenzaría un proceso de intervención de esos bienes. Y entonces dentro de ese proceso también existen ciertos derechos constitucionales. Y esos derechos constitucionales que se hagan cumplir con respecto a ese proceso también podrían ser revisados por la Corte. ¿Cómo no? Vamos a una pausa, le quiero enseñar las imágenes.